Buenos días, ya esperamos 2 minutos terminados. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Tenemos el curso de fin de semana que es el de razonamiento. Bien, con el tema plan de redacción. ¿Sí? Comenzamos aquí. Yo inicio con la explicación referente al tema, lo de sus cámaras, ya lo habíamos mencionado reiterativas veces. Y esta vez no voy a dar chance a que lo activen al final. Bien, ya el que no tiene la cámara desde un principio, se le contará con la nota mínima, que ya ustedes saben cuál es ese. Bien, vamos a dar inicio aquí. El ordenamiento científico académico de acuerdo al plan de redacción. Bien, según el ordenamiento científico y académico, el ordenamiento se da de una forma integral y convencional. Bien, vayan resaltamos las fichas para poder identificar con más facilidad. Tenemos que está compuesto por 3 niveles básicos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Introducción, desarrollo y conclusión. Recuerden, estamos hablando de plan de redacción referente a un texto. Se tiene que tener mucho en cuenta ello sobre la escritura y las características que se brinda en cada texto. Bien, en estos 3 niveles, introducción, estamos hablando de presentación del tema, desarrollo, aquí el conflicto, lo que se va a realizar dentro del texto y la conclusión, el final, ¿no? Del tema o del texto que se va a escribir o se va a leer. Bien, este es el esquema que se ha utilizado, bueno, en este caso la ciencia, que ha utilizado mucho para poder plasmar y difundir el conocimiento. ¿De qué forma? Para que, si bien es cierto, todo tipo de, ya sea texto, todo tipo de área, comunicación, matemática, continúa lo que es un esquema, un rol. Bien, por ejemplo, si hablamos en matemáticas, si hablamos sobre operaciones que se realizan con los signos división, multiplicación, ustedes saben que tienen que seguir un orden cronológico, ¿no? Para poder realizar esas ecuaciones. Lo mismo sucede aquí en comunicación. Dentro del plan de redacción tienen 3 niveles básicos que ustedes van a tener que identificar referente a un texto. Bien, aquí, en la introducción, ¿qué tema se presenta en la introducción o de qué forma? Estamos hablando sobre los antecedentes. ¿A qué nos referimos con antecedentes? Dentro de un texto o dentro de un texto sobre todo de investigación de algún tipo de trabajo, primero se tiene que identificar aquí lo que es de dónde viene ese trabajo, ¿no? O el tema, qué antecedentes tiene, ¿no? De forma etimológica, estamos hablando de la escritura, el estudio de la palabra. Y aquí en introducción viene a destacar mucho lo que es la definición, el concepto, la importancia y la delimitación. Bien, se tienen que identificar mucho ello. ¿Qué más? La necesidad. A ver, si estamos planteando un tipo de información como por ejemplo contaminación del medio ambiente, ¿no? Ahí se tiene que trabajar cuál es la necesidad que le hace falta a esa contaminación, ¿no? Y también explicar sus causas y sus orígenes de tal tipo de un texto de contaminación. Bien, en el desarrollo, ¿qué trabajamos en el desarrollo? Trabajamos las características. Recuerden, si estamos hablando sobre un texto de contaminación, dentro de las características vamos a hacer y utilizar las descripciones referente a lo que se ha presentado en la introducción, ¿no? Vamos a clasificar. Si hemos tocado en introducción causas y orígenes, se van a tener que clasificar en el desarrollo, ¿no? Y sobre todo mantener una explicación del tema. Tengo que profundizar. Por ejemplo, aquí en introducción yo solo puedo mencionar, ¿no? Algunos temas y en el desarrollo ya ahí tengo que explicar, ¿no? Tengo que explicar sobre todos los puntos que yo he mencionado en introducción. Bien, y por último tenemos lo que es la conclusión. En la conclusión se mencionan todo lo que son los ejemplos, la síntesis, aplicación de proyecciones,
comparaciones y finalizamos con recomendaciones, ¿no? Si estamos hablando sobre el texto de contaminación ambiental, ejemplos, podemos mencionar ejemplos donde, por ejemplo, cuál es el país que está más contaminado, ¿no? La síntesis, que es el análisis al que yo voy a llegar referente al tema, aplicación, proyecciones, ¿no? Comparaciones y recomendaciones, ¿no? Obviamente siempre tiene que terminar con las recomendaciones respecto a los temas que se ha trabajado desde un inicio y en el desarrollo. Bien, aquí observamos, tenemos ejemplo, tenemos aquí como título la tala. Bien, la tala. ¿Qué me dice la primera afirmación? A ver, comienzo. Bernardo, lee lo que dice aquí en este esquema. Todo lo que está de color celeste. Ok. La tala. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. 2. Contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. 3. Lugares donde se tala. 4. Actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Bien, gracias, Bernardo. Miren, observen aquí. En este pequeño texto, lo voy a agrandar un poco más para que se pueda apreciar. Tenemos aquí, ¿no? ¿Qué me dice? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en la oración 4 se está mencionando como una presentación de un tema, ¿no? La tal actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de la zona del bosque. Y luego en la oración 3 da paso a los lugares, ¿no? Principalmente los lugares donde se tala, ¿no? Y aquí decimos, contamos con distintos tipos de árboles, las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. Y por último tenemos aquí, la madera se usa para construir viviendas y muebles. ¿Ven? Es un orden. ¿Qué es lo que tengo que hacer más que todo yo en esta área? Es saber identificar cuál es el orden referente a los textos que se nos van a adquirir, como estamos observando aquí, ¿no? Identificar cuál va primero de acuerdo a la serie que se está buscando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al plan de redacción. Bien, ustedes entienden que aquí se mencionan todo lo que es, por ejemplo, los tres niveles básicos para poder entender una lectura, ¿no? Estamos hablando de introducción, estamos hablando de desarrollo y estamos hablando de conclusión. Aquí en el ejemplo, ustedes han podido notar y observar que tengo cuatro afirmaciones, que de las cuatro tengo que saber identificar cuál es la primero, el primordial, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar el orden. Bien, aquí miren, en el caso de que un ejercicio de plan de redacción mencione a un personaje, tengan en cuenta lo siguiente, miren, si es que se menciona un personaje, vamos a tener en cuenta que primero van los antecedentes, pueden ser él o su actividad, cuando menciono él hablo del personaje, y oración que lo presenta o dice quién es. Bien, eso es lo referente si es que encontramos a un personaje dentro del plan de redacción. Y miren, y luego tener en cuenta mucho los datos que van en el siguiente orden. Primero, si estamos hablando de una biografía, obviamente primero voy a iniciar por cuál, Stephanie, por cuál inicio primero si me están hablando de los datos que van de acuerdo al orden, El lugar lugar y qué más. y la fecha de nacimiento. Correcto, Stephanie, ¿no? La fecha de nacimiento. ¿Qué continúa, John? ¿Qué continúa? Informaciones extras sobre el personaje. Bien, John. Diogo, ¿qué más? ¿Qué más continúa, Diogo?
Bien, nos encuentra. Anderson Galarza, que continúa. Tenemos el lugar y fecha de nacimiento, informaciones extras sobre el personaje. ¿Qué más tenemos? Características propias. Bien, Anthony Sandoval, gracias. Características propias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más continúa, Lucero? Aportes o creaciones. Bien. ¿Y qué más tenemos, Matías? Análisis de su obra. Muy bien, ¿no? Y por último tenemos influencia en otros, ya sean diversos autores. Bien, aquí tenemos ejemplo. Estamos hablando de Miguel de Cervantes. ¿Qué nos dice? Desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Usó muchos tópicos de la época en su obra. 3. Influencia en novelas posteriores. 4. Nació en Alcalá de Henares en 1547. Y 5. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. ¿Vean? Aquí el orden, obviamente, como el orden que ya ustedes han identificado y han leído, va a comenzar por lugar y fecha de nacimiento. En este caso, por donde él nació, ¿no? Estamos hablando de Alcalá de Henares en 1547. Eso es la redacción. Primero hay que ubicar su antecedente. Luego pasamos a qué? Hacemos el seguimiento, ¿bien? Colocamos qué hizo desde pequeño, ¿no? ¿Qué hizo? Desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Vean, de esta forma, está identificando. ¿Bien? ¿Y qué más sucedió? A ver aquí. Usó muchos tópicos en la época de su obra, influencia en novelas posteriores, la novela de caballería como antecedente de eso. ¿Bien? Y obviamente vamos a seguir la secuencia. Usó muchos tópicos de la época de su obra. Y luego tenemos influencia en novelas posteriores, como la novela de caballería como antecedente de Cervantes. ¿Ven? Y de esta forma estoy identificando lo que es el plan de redacción de acuerdo al autor que se ha designado. Bien, aquí tengan en cuenta que considerar lo que se busca, más que todo, es reordenar un texto. ¿Sí? Como ustedes están observando aquí, está todo desordenado, ¿no? Lo que tienen que hacer es ordenar. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta las pautas de un texto convencional. En este caso, las tres niveles básicos. Estamos hablando de introducción, desarrollo y de conclusión. ¿Bien? Ahí hay que saber identificar ello. Bien, eso es referente a la práctica teórica, referente al plan de redacción. Bien, hemos identificado, a ver, tengo aquí a Steve Inostroza. Dime, profesora. Steve, ¿cuáles son los 3 niveles básicos en el plan de redacción? Introducción, desarrollo y conclusión. Correcto, ¿no? Estamos hablando bien, Steve, de los 3 niveles básicos. Bien, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Ah, Yomaira. Yomaira. Sí, profesora. Yomaira, ¿cuál va? Si hablamos nosotros de que vamos a encontrar un personaje dentro de un ejercicio de plan de redacción, ¿qué es lo que va primero? ¿Qué hay que tener en cuenta? Los 3 niveles básicos. No, estamos hablando cuando ya encontramos un personaje, cuando se menciona un personaje.
Aquí por el lado derecho, aquí, Cuando encontramos el personaje, como, o sea, describirlo, profesora, sus antecedentes, como dice ahí. exacto, ¿no? Primero tengo que identificar los antecedentes, ¿no? Antecedentes, como por ejemplo me ha mencionado yo, Matías, Lucero, ¿no? Que me han mencionado los lugares y fecha de nacimiento, la información y de la siguiente manera. Bien, ahora sí, referente a ello, vuelvo a mencionar, el plan de redacción en un texto grande para la creación de textos grandes, de ensayos o trabajos de investigación, es de esta manera, ¿no? Teniendo en cuenta las características que presentan cada uno. Pero en el curso de razonamiento verbal son de esta manera, textos pequeños en los cuales yo voy a poder identificar y ordenar de acuerdo a los tres niveles básicos. Primero, introducción, desarrollo y conclusión. Y si encontramos un personaje dentro de estos ejercicios, primero hay que tener en cuenta los antecedentes, ¿no? Y luego los datos que van en el siguiente orden, obviamente, ¿no? Lugar de nacimiento, después sus distintas etapas, ¿no? Hablaremos pues de infancia, pubertad, adolescencia y adultez. Bien, continuamos aquí. Pasamos acá a la primera actividad. Miren, observen aquí. Solo quiero que observen porque ya está desarrollada esta actividad. Me dice, indica el orden correcto de cada ejercicio. Estamos hablando aquí de historia de los Andes. ¿Bien? Esto es el tema, historia de los Andes. Tenemos formación del Tahuantinsuyo, sociedad socioteocrática, el imperio Wari y cazadores especializados. El orden correcto aquí iniciamos con cazadores especializados, que es el 1. Luego sigue lo que es, a ver un momento, aquí sigue con el 1. El 2 estamos hablando de una sociedad sociocrática. Continúa después lo que es el 3, que es el Imperio Wari. Y por último tenemos aquí que es la formación del Tahuantinsuyo. Vean, es la forma. ¿Por qué? Porque se empieza primero con la oración general. Si decimos historia de los Andes, estamos hablando sobre cazadores especializados, ¿no? Y luego vamos a continuar con la sociedad que se ha formado y luego pasamos a la cultura más antigua y así se va ordenando de forma deductiva lo que yo voy interpretando y yo voy analizando. Bien, aquí esta es la evaluación referente a esta actividad. Bien, aquí pasamos ahora al ejercicio número 2. Se les pide a ustedes que hagan un análisis, no lo hagan de manera apresurada. Leamos correctamente. Me dice, historia de un lápiz. Vean, primero me dice, ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. Aquí me dice, en su momento más importante, tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. 3. Su piel amarilla, su alargada forma, con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. 4. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. Pregunto yo, ¿qué afirmación va primero? A ver, identifiquen, lean bien, vamos. Va identificando qué afirmación va primero. Recuerden, estamos hablando sobre la historia de un lápiz. La 3, profe. Bien, ¿no? Aquí estamos hablando de el número 3. ¿Qué me dice? Me está dando una presentación de el lápiz.
Me dice, su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida y muy aparecida por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. ¿Ven? Eso es lo que sucede primero. A ver, vamos a identificar. Ese es uno. Entonces, en las alternativas voy buscando. La A tiene 3, la B tiene 3, aquí la C no tiene. Voy descartando, voy utilizando esto, ¿no? La D igual tiene 3 y la E también igual forma no tiene. Entonces, ya hemos identificado el primero. ¿Qué continúa? Ahora, identifiquen. ¿Cuál sigue según la historia? La 4. Correcto, John. Continúa aquí. Está envuelto al lado de papeles y cuadernos. Llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. ¿No? ¿Por qué? Porque primero está en una caja y después ya pasamos aquí, donde un niño lo cogió, ¿no? A ver, pregunto, ¿cuál es la alternativa? Ahora sí, ya está más claro. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí en el ejercicio? La Bien, estamos hablando del ejercicio número, en este caso la A. Bien. ¿Por qué? Porque ninguna otra alternativa tiene los siguientes números. Tenemos aquí, primero, entonces, a ver, llamo aquí. Omar Vances. Omar no se encuentra. Melanie Allison. Sí, Miss. Melanie lee en orden el texto de la historia de un lápiz. Comienza por el título y el orden en que se ha designado la respuesta correcta. Historia de un lápiz. Su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja, eh, envuelto al lado de papeles y cuadernos. Llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. En su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. Bien, gracias, Melanie. Gracias. Continuamos, pasamos al ejercicio número 3. Ahora tenemos por título Libro y la cultura. Vea, identificamos cuál va primero de las afirmaciones. Tenemos, en nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura. Ello se refleja en nuestro nivel cultural. 2. La difusión de la cultura se divide en dos grupos. La creatividad, generalmente literaria, y la analítica, generalmente científica y filosófica. 3. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. 4. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. Bien, identifico cuál de las cuatro párrafos va a ir primero. Recuerden, en el primer nivel básico de la introducción. ¿Por qué? Porque no me está hablando de ningún autor, entonces no tengo nada que ver buscando fecha de nacimiento, su infancia, ni nada. Tengo que identificar cuál va primero de acuerdo a los 3 niveles básicos. Bien, espero sus respuestas, identifiquen, lean bien. la 4, profesora. ¿Quién lo dijo? Yo y nosotros. Sí, ya pude ver, sí. Bien, comenzamos aquí. El libro
Aquí, la pregunta número 3. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional e universal. Ya tenemos el 1. Bien, nos falta. ¿Qué más? ¿Cuál sigue? Vamos, sigan la secuencia. La 1. A ver, aquí nos dice, en nuestro país no está muy difundida la inclinación de la lectura, ello se refleja en nuestro nivel cultural. Miren, si se dan cuenta, aquí en esta afirmación ya nos está sacando lo que es la conclusión, ¿no? Que dice que a la falta de la lectura se ve reflejada el nivel cultural que no se tiene. ¿Ven? Aquí ya me está hablando de una conclusión referente al tema libros y culturas. ¿Ven? Esto sería, si yo digo que esto es la afirmación de una conclusión, ¿qué número sería? A ver, si estamos hablando de la conclusión. Último. Claro, el último, ¿no? Sería el número 4. ¿Ven? Ya, ahora sí, ya tenemos la respuesta. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la respuesta? A ver, es nota. Recuerden que toda participación es nota. La La respuesta B, profesor. La D. Oh, La D, Miss, la D. la B. ¿La D o la B? Estamos hablando de la alternativa B, porque el 4 es 1 y el Y el 1, 3 es. hermano, ajá, correcto, es 4, ¿no? Es el último. Vean, miren, he identificado el principio y luego he identificado el final. Y miren, y así de esta manera yo voy a poder desarrollar, obviamente, cuál es la respuesta correcta, ¿no? Muchas veces, a veces para desarrollar estos tipos de ejercicios hay que identificar en ese orden. ¿De qué forma? Primero comienzo con lo que yo sé. Bien, de esa manera yo voy a resolver. Si estoy en un examen y no me sé la pregunta 5, tengo que pasar a la pregunta número 6, ¿no? Porque tengo que desarrollar lo que yo sé, porque si me quedo estancado ahí en el número 5 no voy a poder avanzar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora sí tengo aquí, a ver, Anthony. Anthony lee la lectura sobre el libro y la cultura. Anthony, ¿te encuentras? A ver, pasamos a Anderson. Lee la lectura Sí, según... profesor, sí estoy. Ah, ok, sí estás. Comienza, Anthony. A ver, el libro y la cultura. ¿En orden como está o la respuesta correcta de la B? Aquí, de la respuesta correcta. Ese es el orden de la lectura. Eh, Empieza la 4. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. De ahí viene la 3, que es la pasión de los libros, es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. La difusión de la cultura se divide en los grupos, la creatividad, generalmente literaria, y la analítica, generalmente científica y filosófica. Y la uno que es en nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura, ello se refleja en nuestro nivel cultural. Bien, bien, gracias, Anthony. Ahora pasamos a la pregunta 4. Nos está hablando sobre el texto La razón y sus ojos. Bien, aquí tenemos. Nos dice lo primero, la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. ¿Qué más? Me dice, segundo, si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Tercero,
Los ojos de la razón están conformados por la objetividad y la inteligencia, en los cuales se presta el absurdo. Cuarto, si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales del presente, llegaremos a conclusiones erróneas. Vean, identificamos, según el texto de La razón y sus ojos, ¿cuál es la alternativa que va primero? Vamos, léanlo, lean, identifiquen, o de acuerdo a las afirmaciones que se han leído, ustedes van a ir identificando cuál es el final, quizás, ¿no? Aquí, tengan en cuenta algo. Miren, en esta afirmación, mira eso. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales del presente, llegaremos a las conclusiones erróneas. Pregunto yo, ¿esta afirmación será el primero? ¿Será una introducción, un desarrollo o una conclusión? A ver, llamo. Conclusión. Correcto, Bernardo, es una conclusión. Ahí ya me dio una pista. Entonces, el número 4 va a ser el último. ¿Qué afirmaciones, qué respuestas? La C no es porque está terminando en 3. La B tampoco está terminando en 3. La D tampoco está terminando en 3. Entonces, comienzo. Tengo A, tengo E. Identifico, a ver ustedes, en este orden lean la lectura y en este orden de igual manera para que lleguen a la respuesta correcta. Bien, espero su respuesta. La A, profesora. La A, ¿no? A ver qué me dicen los demás. ¿Será la A? Correcto, estamos hablando de la alternativa A. Miren, al principio, cuando nos dice la razón y sus ojos nos menciona, la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. Está hablando de una definición, está mencionando una presentación del tema. Y luego explica lo de los ojos. Los ojos de la razón están conformados por la objetividad y la inteligencia sin las cuales se presta el absurdo. ¿Y qué continúo? Si me ha mencionado la razón primero, luego me ha mencionado los ojos, luego me menciona cuál fue la actividad que han realizado. Miren, si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y emitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Entonces, aquí tenemos la alternativa A. Tengo, a ver, Leonel Alcalá. Leonel, bien, Leonel no se encuentra. Leonel, ¿estás ahí? Ah, aquí está Leonel. Leonel, lee el texto de La razón y sus ojos en el orden de la respuesta que está aquí. Bien, comienza con la lectura, Leonel. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Me puede explicar otra vez, por favor? Lee el texto de acuerdo a la respuesta que está marcado aquí. Este es el orden en el cual vas a leer el texto. Bien, comienza a leer. Bien, no está. Stephanie.
Stephanie comienza con la Sí. lectura. Ya. A ver. La razón y sus ojos. La razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. De nuestra actividad. Continúa aquí, continúa. Los ojos de la razón están conformados por la objetividad y la inteligencia, sin los cuales se presenta el absurdo. Si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia, omitimos la actividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales del presente, llegamos a conclusiones erróneas. Gracias, Stephanie. Continuamos, pasamos. A ver, recordemos que si se corta el Zoom, regresamos por el mismo link, ¿sí? Se va a tomar asistencia. Continuamos con la quinta lectura que nos dice la música y la evolución. Primera afirmación tenemos esa tendencia de la juventud a considerar inferiores o anticuados a quienes no están de acuerdo con la música de actualidad es un error de apreciación. La música es un sistema acústico de sonidos armónicos que refleja el estado de desarrollo de los instrumentos musicales, pero no de la evolución humana. ¿Ok? Tenemos aquí tercero, una hipótesis para comprender algo más sobre la naturaleza de la música partiría de la necesidad de reconocerla como un factor inseparable en nuestra evolución. Cuarto, existen algunas manifestaciones culturales sobre la música que contienen serios criterios de discriminación racial, cultural o generacional. Bien, identificamos ahí con cuál comienza de acuerdo a las Comienza con la 2. A ver, Inostrosa, tenemos aquí la música. Nos dice aquí. Bien, aquí tenemos el número 2, que es la presentación. Estamos hablando presentación del tema. Bien, ya tenemos aquí, por reducción, la B no es, la C tampoco es. Me queda alternativa A, alternativa D y ¿qué más? ¿Quién es más? ¿Qué continúa? Tenemos aquí, disculpen, aquí es 1. La 3. Aquí nos dice la hipótesis. Estamos hablando aquí sobre la hipótesis. Bien, seguimos aquí con la introducción. Bien, entonces, la A será la respuesta. No. No es la A. Me queda la D y la E. Ahora, pregunto, ¿cuál irá primero? ¿Cuál irá tercero? ¿El primero o el cuarto? A ver, voy a llamar a quien tengo aquí. Bernardo. Profesora, Ya, Bernardo, pregunto cuál es la respuesta aquí en la pregunta número 5. Miren, tenemos dos opciones. Leen esas dos opciones e identifícame cuál es la respuesta correcta. A ver, recuerda, primero comenzamos con la introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión, que es lo que concluye en la música y la evolución. Vamos, Bernardo, a ver a quién más tenemos.
Miren, si estoy llamando a algunos estudiantes que ya los he llamado hasta 2, 3 veces, es porque son los únicos estudiantes que están participando en clase. Por ejemplo, he llamado a Leonel, no me ha respondido, he llamado a Omar, no ingresó a Diogo y tampoco me responde. Entonces, yo deduzco que no están en clase. Bien, a ver, continuamos aquí con el texto de la música y la evolución. Ya decimos, la música es un sistema. La, La E. La E, Ujú. a ver, vamos a deducir. Bien, bien, así, vamos a deducir. Vamos a leer el orden y a ustedes me dicen si es la correcta o no. Decimos, la música es un sistema acústico de sonidos armónicos que refleja el estado de desarrollo de los instrumentos musicales, pero no de la evolución humana. Miren, una hipótesis para comprender algo más sobre la naturaleza de la música partiría de la necesidad de reconocerla como un factor inseparable en nuestra evolución. ¿Qué me dice? Esa tendencia de la juventud a considerar inferiores o anticuados a quienes no están de acuerdo con la música de actualidad es un error de apreciación. Y pasamos aquí. Existen algunas manifestaciones culturales sobre la música que contienen serios criterios de discriminación racial, cultural o generacional. Miren, entre aquí la 4 está de color amarillo y la 1 que está de color verde. ¿Cuál va primero? ¿Cuál me menciona los conceptos de una sociedad? ¿Y cuál me menciona después las consecuencias de ese concepto? Bien, a ver, identifiquen. ¿A quién más tengo aquí? Yomaira. Sí, profesora. Yomaira. Aquí identifica Yomaira. ¿Cuál va primero en esas dos afirmaciones? Estamos hablando uno que nos describe un concepto y la otra que nos está mencionando ya ejemplos de lo que sucede. Diría la 1, profesora. Aquí, miren, aquí les voy a dar una idea. Que existen manifestaciones culturales, ¿bien? Que contienen ciertos criterios que son discriminación racial, cultural y género. ¿Cuáles son esos tipos de discriminación? Aquí está. Considerar inferiores o anticuados a quienes no están de acuerdo con la nación. Ahora sí, más claro, pregunto yo, ¿qué continúa aquí en el ejercicio? La 4. La 4. Bien, Steve. Aquí continúa el ejercicio número 4. Por lo tanto, estamos hablando de la alternativa D. Bien. ¿De qué forma? Bien. Aquí en el 4 me está mencionando un concepto en general. Y en el último ya me está dando cuál es el significado de este concepto general. ¿Qué me dicen? Que las manifestaciones culturales sobre la música sueltan ciertos criterios de discriminación, por ejemplo, que tenemos aquí. ¿Bien? Sí. Continuamos. Ahora pregunta número 6. Alcohol y accidente. Ahora sí, identifiquen ustedes. ¿Cuál va primero? Decimos, 1, he perdido a uno de mis mejores amigos por esta irresponsable costumbre de manejar en estado de ebriedad. La sociedad debería educar al individuo para que no beba sustancias alcohólicas en cantidades que puedan afectar su capacidad de discernimiento. Tercero, muchos han visto partir a sus parientes y amigos a una fiesta y horas después conocían la triste noticia de su deceso. Deceso, muerte. Bien.
Cuarto, la ingestión de alcohol resulta ser una actitud con consecuencias sociales funestas por la cantidad de accidentes que ocasiona. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿O cuál es primero? Que estamos hablando. La respuesta, profesor. ¿Cuál, Yomaira? La D. La D. A ver, ¿qué decimos? A ver, decimos, la sociedad debería educar al individuo para que no beba sustancias alcohólicas en cantidad que puedan afectar su capacidad de discernimiento. He perdido a uno de mis mejores amigos por esta irresponsable costumbre de manejar en estado de ebriedad y muchos han visto partir a sus parientes y amigos a una fiesta y horas después conocían la triste. Profesora, la B. La B, a ver, tengo aquí la B. Bien, aquí estamos identificando la alternativa B. Recuerden, primero comienzo con un concepto. Estamos hablando sobre la ingestión del alcohol. Segundo, después partimos al desarrollo. Involucran la sociedad. ¿Con qué finalizo? Están aquí mencionando dentro del desarrollo igual que por haber bebido algunos parientes en fiestas han salido y ya horas después conocieron su deceso. Y el final que ha perdido, esto ya es un final, ¿no? He perdido a uno de mis mejores amigos por esta irresponsabilidad. Bien, la 6 es la B. Continúo, pregunta número 7. El Perú y nuestras actitudes. Bien, identifico cuál es la respuesta. Estamos hablando sobre el Perú y sus actitudes. Comienzo primero por el concepto del tema, del título. En inicio. ¿Cuál es el inicio? A ver, Matías. ¿Quién tengo aquí? Matías, John, La Bernardo, C, profesora. la C. A ver, ¿qué me dicen los demás? ¿Dónde está Matías, Melanie, John, Yomaya, Bernardo? Sí, es la C, profesora. Bien, estamos hablando de la alternativa C. Primero, el concepto, ¿no? Primero, este es el concepto. Bien, Melanie, este es el concepto. Segundo, la formación republicana. Tercero, nuestra única esperanza. Ahí se menciona ya como una... Y por último tenemos esto, ¿no? La reflexión, que mayormente se toca en el final. Bien, continuamos aquí. El intelectual en el Perú. Bien, leemos, identificamos cuál es la respuesta. Estamos hablando sobre el ser intelectual en el Perú. Bien. A ver, les doy ayudita. El primero, recuerden que se presenta, se va a presentar primero. ¿Qué se va a presentar ahí? La lucha del intelectual. Eso va primero. Bien. El segundo, va la motivación, que lo motiva. El tercero, las ideas que se plantean. Y el cuarto, ahí sí van los costos de manera personal. La alternativa A. Bien, Bernardo, estamos hablando de la alternativa A. Continuamos, pregunta número 9. Mencionamos el tema corazón y sus cualidades. Y ahora sí, ya comienza. Eso está sencillo. Si hablamos del corazón, estamos hablando de quién? De un órgano, ¿no?
Luego viene, primero viene su definición, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es un corazón? Luego viene dónde está ubicado, después para qué sirve y por último la relación que se da, ¿no? De manera simbólica o de manera... Profesora, es la D. Dime, Steve, La D. la D. Bien, Steve, estamos hablando de la D. Va. D, recuerde. Primero, ¿qué es un corazón? Es un órgano musculoso hueco del tamaño de un puño y en forma de cono y está situado aproximadamente en la parte media del tórax por encima del diafragma. Su actitud resulta imprescindible para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo y ha sido relacionado frecuentemente con el amor, pero no existen pruebas fehacientes al respecto. Bien, por último tenemos aquí el tema el pueblo inca y sus logros. Bien, recordemos de nuevo, estamos hablando de, primero comenzamos de los tres niveles básicos. Introducción. Primero tenemos ahí introducción. ¿Cuál va primero? Bien. Luego viene lo que es, si hablamos pues del pueblo del Inca, lo segundo es los valores que presenta, el tercero es ya su expansión y el cuarto es los logros, ¿no? Los logros que ha tenido el pueblo Inca. Bien. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Vamos, lean. A ver, a los que no han respondido nada, Omar, Leonel, Jeffrey, Jairo, Dulce, Anderson y Diogo. Vamos, espero que les cuesta relaciónenlo, léanlo, lean y relacionen. Pregunto yo, ¿el pueblo inca qué ha sido? A ver, Matías, cuando hablo del pueblo inca, ¿qué ha sido tu concepto previo a ello? ¿Qué me mencionas sobre el pueblo inca? Que por su elevado y equilibrado desarrollo social podría haber sido un modelo de organización social. Correcto, ¿no? Eso es el primero. Bien, ya vamos identificando, ese es el primero. Y después, ¿qué continúa? Si estamos hablando de la introducción y luego pasamos a los valores. ¿Cuáles fueron los valores que presentó el pueblo inca? A ver, John, Profesora, es la ya bien. Estamos hablando aquí de la alternativa A, ¿sí? Bien, Nostrosa. Explico brevemente. La actividad de evaluación tenemos de igual forma título y textos para que ustedes puedan relacionar e identificar cuál es la respuesta. Y aquí el último, en el ejercicio número 13, tenemos realiza un organizador visual del tema. ¿Sí? Organizador visual de aquí, de la primera hoja. Ya ustedes me dirán, ¿será mapa mental, mapa semántico o un organizador gráfico a través de dibujos? Ya ustedes vean la libertad. Bien, profesora, ¿lo puedo hacer de manera virtual? Está bien, lo puedes hacer de manera virtual, pero que sean con las mismas palabras que está aquí, en la ficha. Bien, esa es la oportunidad que les voy a dar. Si me van a hacer de manera virtual, que sean con las palabras que está aquí en la ficha, porque si lo van a descargar de internet, se va a notar claramente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta referente al tema? A ver, Fernando, Matías, John.
No, profesora, ninguna. No. Tengo claro, profesora. Bien, gracias. Vamos a